Hay decisiones que tomamos en la ligereza de una tarde de domingo, que, años después, se revelan como piezas clave de un rompecabezas que no sabíamos que estábamos armando. Yo fui de esas personas. Siempre he creído que mi casa es un reflejo de mi mente, un santuario donde cada objeto tiene un peso y cada rincón guarda un susurro. Pero hubo un tiempo en que rompí una regla invisible, una ley no escrita que la naturaleza conoce bien, pero que nuestra modernidad ha olvidado por completo. Hace algunos años, en un arrebato de lo que yo llamaba estética moderna, moví mi orquídea blanca, una phalaenopsis de pétalos tan puros que parecían tallados en mármol translúcido, y la coloqué justo al lado de mi sanseviería. Las puse en el mismo alféizar de la ventana, una madera vieja y noble que recibía la luz tamizada de la tarde. En mi mente era la combinación perfecta, la fragilidad etérea de la orquídea frente a la robustez militar de la sansevieria. Lo que yo veía era un contraste visual hermoso. Lo que no veía era la guerra silenciosa que acababa de declarar en mi propia sala de estar. Incluso recuerdo haber tomado una fotografía. Recuerdo el brillo del sol golpeando las hojas verdes y amarillas de la lengua de suegra y cómo los pétalos de la orquídea parecían flotar como mariposas blancas en reposo. Pero algo casi de inmediato empezó a cambiar. No fue algo que pudieras medir con un termómetro o un higrómetro. Fue una alteración sutil pero profunda, en la textura misma del aire que respiraba. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido que interrumpiste una conversación que no debías escuchar? Ese era el sentimiento. El ambiente de la habitación se volvió denso. El silencio dejó de ser ese espacio de paz donde uno lee o medita para convertirse en un silencio expectante, cargado como el que precede a una tormenta eléctrica que nunca termina de estallar. Mis invitados se sentaban en ese sofá y, sin saber por qué, se sentían inquietos. Yo mismo empecé a evitar ese rincón, atribuyéndolo al cansancio o al estrés del trabajo acumulado. Pero las plantas sabían algo que yo ignoraba. Entonces ocurrió el encuentro que cambió mi perspectiva para siempre. Recibí la visita de una vecina, una señora mayor, de esas que llevan el mapa de su vida dibujado en las arrugas de las manos y que tienen el acento dulce y profundo del interior de Venezuela. Ella entró a mi casa con la familiaridad de quien conoce los secretos de la tierra, de quien sabe que las plantas son antenas que conectan el cielo con el suelo. Pero al llegar al umbral de esa habitación, se detuvo en seco. Sus ojos, pequeños y brillantes como semillas, se fijaron en la ventana. Se quedó callada un largo rato. Yo esperaba un elogio por la belleza de mis plantas, pero lo que recibí fue una advertencia que todavía resuena en mis paredes. Con esa serenidad que solo poseen quienes han observado la vida más de lo que han hablado, me miró a los ojos y me dijo: «Mijo, tenga mucho cuidado». Esas dos no pueden estar juntas. Se están robando el alma la una a la otra. No hubo drama en su voz, solo una observación fáctica, como quien dice que va a llover porque las nubes están bajas y el viento ha cambiado de dirección. ¿A qué se refiere?, le pregunté, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Ella simplemente señaló con su dedo índice, marcando la distancia entre las macetas. Una es para invitar al amor a que pase, mijo. La otra es para decirle a lo malo que se quede afuera. Si pone al guardián al lado de la novia se marchita de miedo y el guardián se confunde, y termina atacando a quien no debe. Se dio la vuelta, aceptó su café y no volvió a mencionar el tema en toda la tarde. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando las sombras de las plantas proyectadas en la pared por la luz fría de la luna. Las hojas de la sansevieria parecían espadas negras alzadas hacia el techo, amenazantes, y la orquídea. La orquídea se veía pequeña, encogida, como si intentara hacerse invisible para sobrevivir. Fue entonces cuando comprendí que necesitaba respuestas, respuestas que me llevaron a un viaje de investigación por tres mundos que rara vez se tocan: el misticismo antiguo del Feng Shui, las tradiciones orales de nuestra tierra y la biología molecular más estricta. Cuando la señora venezolana se fue, me quedé con una duda que me quemaba por dentro. ¿Era esto solo una superstición romántica o había algo físico, algo medible ocurriendo en ese alféizar? Decidí que la fe no era suficiente y me sumergí en los tratados de botánica avanzada y fisiología vegetal. Fue allí donde descubrí una verdad inquietante. Las plantas no son seres pasivos que simplemente decoran un estante. Son laboratorios químicos de una complejidad aterradora. Y la sansevieria y la orquídea son literalmente de planetas biológicos distintos. Primero hablemos del concepto científico de la alelopatía. En el reino vegetal, el espacio no es solo lugar, es el recurso más valioso, y para defenderlo, las plantas han desarrollado armas químicas sofisticadas. La sansevieria es una sobreviviente nata de las regiones más áridas de África. Ha evolucionado para prosperar donde todo lo demás muere,
en suelos pobres y bajo soles implacables. Para lograrlo, sus raíces y hojas emiten fitotoxinas y compuestos orgánicos volátiles que actúan como un campo de fuerza. Es un mensaje químico que dice: este territorio me pertenece. Cuando pones una orquídea, que es una epífita delicada acostumbrada a la protección de los árboles en la selva junto a una sansevieria, la estás sometiendo a un bombardeo químico constante. Sus sensores biológicos detectan la presencia de un depredador ambiental y su sistema inmunológico entra en colapso por el estrés. Pero el conflicto real, el que drena la vida de la orquídea de forma silenciosa, es el llamado metabolismo CAM. La sansevieria es una de las pocas plantas que ha hackeado el sistema de la naturaleza. Para no deshidratarse, cierra sus poros durante el día y los abre solo de noche para absorber dióxido de carbono. Es una planta que respira cuando nosotros dormimos. La orquídea, por su parte, tiene un ritmo circadiano extremadamente sensible a la humedad atmosférica. Al colocarlas juntas, la sansevieria actúa como un agujero negro de recursos. Su eficiencia metabólica es tan agresiva que altera el microclima inmediato, secando el aire a su alrededor para proteger sus propios tejidos y creando un desierto invisible justo donde la orquídea necesita una selva. Es una lucha por la humedad que la orquídea, con sus raíces aéreas expuestas y vulnerables, está destinada a perder siempre. Incluso bajo la tierra o en el agua del plato, la guerra continúa. Las raíces de la orquídea no son raíces comunes, son órganos sensoriales cubiertos de una sustancia llamada velamen que busca mensajes en el aire. La sansevieria, en cambio, libera exudados radiculares que pueden ser letales para los hongos micorrízicos de los que depende la orquídea para nutrirse. Es una guerra de guerrillas químicas. La orquídea empieza a sentir que el entorno es hostil, que el agua está contaminada por la presencia de un extraño guerrero y entra en un estado de latencia defensiva. Deja de florecer, sus hojas pierden el brillo, se rinde. No es que le falte agua, mijo, es que tiene miedo de beberla. Si la biología nos habla de una guerra química, el Feng Shui, el antiguo arte chino de la geomancia, nos habla de una guerra de formas y flujos. En esta disciplina milenaria, los objetos no son solo materia, son conductores de energía o chi. Y hay una regla de oro que olvidé por completo. La forma de un objeto dicta la dirección y la velocidad del aire y la energía en tu hogar. La sansevieria es lo que los maestros llaman una planta de fuego y metal debido a su morfología. Sus hojas no crecen hacia los lados buscando el abrazo del sol de forma amable. Crecen rectas, rígidas, terminando en puntas que parecen dagas forjadas en la tierra. En el Feng Shui, cualquier objeto con puntas afiladas genera lo que se conoce como shachi o flechas envenenadas. Es una energía que corta, que acelera el flujo del ambiente de manera agresiva. Imagina que en medio de un arroyo tranquilo pones una serie de cuchillas de metal verticales. El agua dejará de fluir suavemente y empezará a chocar, a generar turbulencias y remolinos. Eso es exactamente lo que la sansevieria le hace al aire de tu sala, lo vuelve errático y cortante. Ahora contrapongamos eso con la orquídea. La orquídea es la encarnación del yin más puro y elevado. Sus hojas son redondeadas, carnosas, caen con gracia hacia el suelo como si quisieran abrazar la maceta. Sus flores son geometrías circulares, invitaciones a la pausa y a la contemplación. La orquídea necesita que el chi sea lento, que lo rodee como una caricia cálida. Necesita que la energía se estanque un poco para que sus raíces puedan beber de la atmósfera de paz. Cuando pones una sansevieria al lado de una orquídea, el shachi, la energía cortante de la lengua de suegra, está apuñalando constantemente el campo vibratorio de la orquídea. Es como intentar meditar en medio de una autopista de 6 carriles. La orquídea, que es un receptor de paz, se ve bombardeada por una frecuencia de alerta constante. En el Feng Shui, esto se llama colisión de elementos. El metal y el fuego de la sansevieria están fundiendo la madera suave de la orquídea. No hay convivencia posible porque sus geometrías se anulan. Donde hay una lanza no puede haber una mariposa. Pero el problema no termina en la planta, se traslada directamente a ti. El Feng Shui sostiene que nosotros somos esponjas de la vibración de nuestro entorno. Al tener estas dos fuerzas en conflicto en un punto focal como una ventana, generas lo que se llama ambigüedad de intención en tu propio subconsciente. Tu mente recibe dos mensajes contradictorios cada vez que pasas por ahí. La orquídea te dice: relájate, abre tu corazón, sé vulnerable. Pero la sansevieria te grita: alerta, protección, corta lo malo. Esta disonancia cognitiva ambiental es agotadora. Es la razón por la cual en habitaciones donde estas dos plantas conviven mal ubicadas, las personas suelen tener discusiones por malentendidos absurdos o sienten una fatiga crónica que desaparece en cuanto salen de la casa. Estás viviendo en un campo de batalla invisible. Llegados a este punto, la pregunta es inevitable. Si ambas plantas son maravillosas por separado,
¿Dónde deben estar para que su magia funcione a nuestro favor y no en nuestra contra? La respuesta no es el azar, es la geografía sagrada. En el mapa del Bagua, cada punto cardinal rige un aspecto de nuestra vida y colocar la planta equivocada en el punto equivocado es como intentar sintonizar una radio en la frecuencia del ruido estático. La sansevieria es una planta de protección y transmutación pesada. Su lugar sagrado es la entrada de la casa, pero preferiblemente en el exterior o justo tras la puerta principal. Allí actúa como un filtro energético, corta las envidias, las quejas y las vibraciones pesadas que traemos de la calle antes de que logren cruzar el umbral. También es inmensamente poderosa en el norte de la casa, el sector de la carrera y el camino de vida, porque su crecimiento vertical simboliza el ascenso profesional y la resistencia ante las dificultades. Pero un consejo de oro, jamás la pongas en el centro de una mesa donde la gente come o conversa, porque su energía de flecha cortará la fluidez del diálogo y sembrará discordia. La orquídea, por el contrario, es un habitante del suroeste y el este. El suroeste es el área de las relaciones y el amor. Aquí la orquídea blanca actúa como un imán de ternura y fidelidad. Si buscas atraer una pareja o suavizar las asperezas con la que ya tienes, una orquídea en este sector es un talismán vivo que armoniza el corazón. En el este, el área de la familia y la salud, la orquídea aporta una vibración de renovación constante. Nos recuerda que la belleza requiere paciencia y que florecer es un acto de valentía espiritual. El error cardinal es ponerlas a competir por la misma ventana. Si tienes una ventana orientada al sur, un lugar de mucha luz y fuego, la sansevieria prosperará y protegerá tu reputación. Pero esa misma luz quemará los pétalos de la orquídea y marchitará su espíritu. Aprender a separarla es aprender a respetar la jerarquía de tu propio hogar. Es entender que el guerrero debe estar en la muralla vigilante y la poeta debe estar en el jardín interior protegida. Cuando cada una ocupa su trono cardinal, el aire de la casa deja de ser denso y empieza a vibrar en una nota de claridad y propósito. Han pasado años desde que aquella señora venezolana entró en mi sala y cambió mi forma de ver el mundo verde. A veces me pregunto qué habría pasado si no la hubiera escuchado. Probablemente habría seguido viendo cómo mis orquídeas morían una tras otra, culpando al clima, al sustrato o a mi supuesta mala mano, sin entender que el problema no era mi cuidado físico, sino mi falta de escucha espiritual. La sabiduría de la tierra no se aprende en manuales rápidos de internet, se hereda en los susurros de las abuelas que saben que las plantas son seres con propósito. Hoy, mi orquídea florece 3 veces al año en un rincón tranquilo de mi dormitorio, lejos de cualquier espada, y mi sansevieria custodia la entrada con una fuerza que se siente apenas cruzas la puerta. El ambiente denso desapareció. La paz volvió, y con ella una comprensión más profunda de que todo en el universo busca su lugar correcto para brillar. Al final, este secreto no se trata solo de botánica. Se trata de cómo tratas tu propio espacio vital. Se trata de entender que no puedes forzar a dos naturalezas opuestas a convivir solo por un capricho estético. En la vida como en el jardín, forzar la unión de lo que debe estar separado solo genera conflicto. La verdadera maestría de vivir consiste en saber qué proteger y qué dejar florecer. Mira tu casa hoy. Observa tus plantas con ojos nuevos. ¿Te están hablando? ¿Hay algún rincón de tu hogar que se sienta pesado o estancado? Quizás tienes a un guardián asfixiando a una flor delicada. Quizás es hora de darles a cada una su propio reino. Escucha a los antiguos, escucha la ciencia, pero sobre todo escucha tu propia intuición cuando entras en una habitación. La naturaleza nunca miente, solo nosotros hemos olvidado cómo entender su lenguaje silencioso. Cuida tu santuario, respeta sus leyes invisibles y la vida, te lo aseguro, florecerá para ti de formas que nunca imaginaste. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que ame sus plantas tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo secreto.